¿Cómo están? Bueno, espero que bien, como siempre. Tema de hoy. Estuve charlando con alguien en la tarde y surgió justamente este tema, entonces digo, vamos a conversar. Breaking. ¿Existe el breaking? ¿No existe el breaking? Bueno, vamos a hablar un poquito de... Yo les voy a contar, como siempre, mi experiencia y les voy a contar lo que me pasó durante todos estos años a la hora de probar un componente nuevo, un componente usado, etcétera. ¿Qué fue lo que experimenté? Bueno, en lo personal, yo creo en el break-in, rotundamente. Por la experiencia, por lo que me pasó. ¿Sí? O sea, el componente, colocar en un preamplificador un capacitor, cambiar un capacitor en un bafle, eh, cambiar cables, todo eso genera grandes cambios de sonido final y eso a mí me trajo, o sea, me dejó la conclusión clara de que el break-in existe. ¿Cómo podríamos explicar el break-in? Bueno, el break-in es un asentamiento, un ablande controlado que ocurre en las primeras horas, a veces cortas, a veces más largas, de cualquier componente. Entonces, cuando pasa una señal por ese componente, todos los componentes por lo general tienen materiales conductores, esos materiales conductores tienen cristales y esos cristales se alinean. Al alinearse, la señal pasa cada vez más rápido, sin obstáculos, vamos a decirlo, si está desordenado, y esto produce un cambio en la respuesta. Se suaviza, inicialmente, vamos a decirlo así, se suaviza. Por ejemplo, un capacitor. Este es un capacitor metalizado. ¿Qué significa? Bueno, aquí hay una lámina de un dieléctrico no conductor y sobre esa lámina se deposita un material que es conductor. En este caso, plata oro. ¿Sí? Bien, la señal corriente ingresa por un lado, pasa por toda la bobina y sale por el otro lado. Cuando este componente es nuevo, la respuesta de este componente es flaca, vamos a decirlo inicialmente así, es flaca. O sea, la música no tiene peso. Con el paso del tiempo y que el componente comienza a ser break-in, o sea, la señal comienza a pasar y se comienza a armar todo esto, o sea, estos cristales comienzan a ordenarse, el dieléctrico comienza, los dieléctricos en estos capacitores suelen ser autorregenerantes, o sea, se autorregeneran, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los pequeños errores que pudiera tener el dieléctrico se desaparecen. Y el capacitor en sí comienza a trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Con el paso del tiempo, el capacitor comienza a ser medios y comienza a tener cuerpo la respuesta. Depende de dónde esté puesto desde ya, ¿no? Si está puesto en una fuente, el efecto es distinto, o sea, si está puesto como bypass en una fuente, dependiendo del valor, el efecto es distinto a si un capacitor como este está puesto en el paso de señal de, por ejemplo, un Twitter, es muy chiquito para un Twitter, pero o en el paso de señal en un pre de línea o en alguna etapa de un amplificador, etcétera. Bien, una vez que el dieléctrico se autorrepara y que, la elasticidad también del capacitor comienza a modificarse, o sea, comienza a hacerse elástico, esto comienza a sonar distinto y nos empieza a dar una respuesta de frecuencia distinta y una calidad de sonido totalmente distinta. Bien, esto pasa con un capacitor. Este es un capacitor pequeño, metalizado. Obviamente hay capacitores más grandes. Aquí hay más cinta, aquí hay más material, acá hay más grosor en la pata que vamos a usar para soldar el capacitor. Obviamente esto va a llevar más tiempo. Aquí más tiempo. ¿Sí? O sea, dependiendo de lo que tenemos
hacer trabajar break-in nos va a llevar más o menos tiempo. ¿Qué ocurre si hablamos de un foil? ¿Qué es un foil? Un foil es una cinta sobre un dieléctrico y se bobinan juntas. Aquí hay material depositado sobre el dieléctrico y esto es una cinta. Imaginen que la señal entra por acá, sale por acá y tiene que pasar por toda esta cinta. ¿Cuánto tarda este capacitor en hacer break-in? A su vez, hay capacitores de diferentes aislaciones, diferentes voltajes, lo que hace que el capacitor tenga también otro tamaño, porque el dieléctrico tiene que ser diferente, entonces cambia el tamaño del capacitor. Otra cosa que hace que cambie el tamaño del capacitor es el valor del capacitor, lleva más o menos material. En este caso tenemos un capacitor de 10 microfaradios, por ejemplo. En este caso tenemos un capacitor de 1 microfaradio, pero por un voltaje mucho más grande, o sea, soporta más voltaje. 100 volt este, 400 volt este. Y después, tenemos capacitores de este tamaño, que son específicamente para parlantes, ¿sí? Acá hay 400 metros de cinta de cobre, 6 kilos. Los 400 metros de cinta de cobre sin cortes y entrada y salida. ¿Cuánto puede llevarle a este capacitor a hacer break-in? Bueno, cuando nosotros contemplamos un capacitor como este para un bafle, lo que hacemos, obviamente, es hacer un break-in previo, porque si no, el tiempo de demora que puede llevar esto con música es... Lo mismo ocurre con inductores. Inductor de alambre y núcleo, ¿sí? Bueno, los cristales de cobre que conforman este inductor de alambre están desordenados, obviamente, y se ordenan con el tiempo, con el paso de la señal, ¿sí? Dependiendo del grosor del alambre, más o menos tiempo va a llevar. Un inductor de cinta, exactamente lo mismo. Ocurre algo muy similar a un capacitor. Acá tenemos 2 cintas. Funciona bastante parecido. Bien. Un inductor toroidal con alambre. Estos inductores, para lo que tiene que ver con parlantes, a mi modo de ver la cosa, son los mejores que existen. ¿Por qué? Porque se logra una impedancia con muy poco material de alambre y lo que baja la resistencia. Y son los que, en mi experiencia, resultaron más estables a la hora de trabajar en corte de medios o corte de buffer. ¿Sí? El grave que se obtiene, la precisión de grave que se obtiene con un inductor como este, yo todavía no encontré nada que se le acerque. Estamos hablando de un inductor Duel 1 que se hace a pedido y por cantidad, y lo van a ver en los crossovers de Peak Consult, Griffon Audio, etc. Y otros. Bueno, pero hay más cosas que usamos en un equipo de audio. Otro tipo de capacitores, etc. También usamos conectores. Los conectores de corriente ya los vieron, se los mostré varias veces. Ahí hay mucho material. ¿Cuánto lleva o cuánto le lleva a ese conductor a ablandarse? Este es un conductor RCA, los que usamos para nuestros cables tope de gama en cobre. Este conductor RCA está hecho considerando varias cosas muy importantes. Bueno, la filosofía de Duel 1 que nosotros súper respetamos. En el video anterior hablé de Steen-Age. El aislante de este conector es muy particular, lo que hace que en realidad el sonido de este conector sea muy diferente. Y aquí podemos ver este conductor, que es el conductor el del vivo, vamos a decirlo de esta manera, el que conduce la señal, el resto es tierra, masa. Aquí hay un cilindro de metal bastante importante que le lleva una cantidad de tiempo muy importante a hacer break-in, ordenarse, ¿sí? Ustedes piensen qué pasaría
O sea, esto puede estar en un cable de señal. El cable de señal puede manejar 2 volt, 3 volt, 5 volt, con picos de 10 volt, 12, depende del equipo que se conecte antes. ¿Cuánto puede tardar esto en hacer break-in? Un montón de tiempo, porque una cantidad de horas importantísimas, porque hay que ordenar molecularmente esto. Y también se estabilizan los materiales con el break-in. ¿Qué tiempo le puede llevar? Ustedes saben lo que quien está en audio sabe el nivel de salida de una cápsula, ¿sí? De un cartridge, una cápsula MM o MC, bajísimo. Bien, ¿qué tiempo le puede llevar a un brazo con todo este cable y estos conectores? ¿Sí? ¿Qué tiempo le puede llevar a esto, a todo este conjunto que inicia acá? La salida de la cápsula se conecta en estos cables finitos que pasan por el interior del brazo. ¿Qué tiempo le puede llevar a esto hacer break-in? Imaginen que si en esa ficha RCA acá tenemos en la misma punta y por acá van a pasar señales bajísimas, ¿ok? ¿Qué tiempo le lleva hacer break-in a todo esto? Enorme. Entonces, nosotros los brazos, este es un brazo Origin Live, los brazos Origin Live los pedimos, en la mayoría de los casos los tope de gama, con el break-in hecho en fábrica. Así nos ahorramos esta enorme cantidad de tiempo, que lleva hacer el break-in a un brazo. ¿Cómo es el break-in de un cable? Bueno, se ordena molecularmente el material y se estabiliza el dieléctrico. En videos anteriores yo les comenté que un cable nuestro le lleva un tiempo de 15 a 20 minutos, más o menos, estabilizarse a un cable de interconexión nuestro aunque tenga break-in. Esto es porque justamente lo que ocurre es que el dieléctrico que utilizamos nosotros, junto con la cánula conductora, que es una cánula muy particular, se estabilizan y a partir de ahí el cable da todo su potencial. Bueno, ahora, imaginemos por un instante la cantidad de componentes que hay dentro de un equipo. Un pre de fono, un pre de línea, un amplificador. Imaginemos un amplificador integrado de estado sólido, con todas las etapas necesarias para mantener estables cada una de las, o sea, todas las fuentes necesarias para mantener estable cada una de las etapas, que son los diseños que medianamente hoy se están utilizando. Los más serios, digamos, ¿no? O sea, cada etapa amplificadora tiene una fuente independiente que mantiene absolutamente estable esa etapa y la señal no sufre alteraciones producto de errores de alimentación. Bueno, eso se está dando hoy por hoy, se construyen los amplificadores más sofisticados, se construyen basándose en un principio, inicialmente basándose en esto. Bueno, imaginen la cantidad, ¿han visto amplificadores sin la tapa? ¿Cuántos elementos hay? Y esos elementos están sobre una placa, y esa placa tiene una pista, y esa pista, bueno, todo eso requiere break-in. Muchísimas horas. ¿De qué manera nosotros ahorramos tiempo de break-in y logramos una estabilidad más rápida de cualquier material? Lo que les voy a decir ahora aplica a los elementos electrónicos, no a parlantes. Después charlamos de break-in de parlantes. Bueno, nosotros utilizamos la señal, obviamente, le hacemos barrido de señal a los equipos, le hacemos barrido de señal a los componentes. Después de hacerle barrido de señal los dejamos entre una semana y 10 días trabajando con música. Lo conectamos a un sistema y lo dejamos sonando. Esto hace que todo se vaya armando. O sea, primero con el barrido de señal, como les conté en otro video, digamos que asfaltamos el terreno. Y después es mucho más rápido el break-in que se logra al pasarle señal analógica o digital a cualquier sistema. Entonces el sistema aprende más rápido a hacer todo esto. Y de hecho no le pasamos cualquier cosa, sino que le vamos pasando, o sea, le reproducimos, vamos inyectándole
clásica, jazz, rock, ¿sí? Porque, como dice un amigo, y ya se los comenté, estas cosas van aprendiendo a hacer música. Y si me tengo que referir a mi experiencia, él tiene razón. Cuando un baffle, les voy a contar una pequeña anécdota. En una época yo estuve trabajando solo con CDs y el sistema estaba absolutamente estable y con CDs. O sea, solamente señal de formato digital, CD. No Super Audio CD, CD. Ok. Bueno, llegó nuestra bandeja, habría estado fácil 6 meses con CD. Llegó la bandeja que estábamos esperando, una bandeja importante. Ensamblamos la bandeja, llegaron los predefonos, llegó todo lo que tenía que llegar en ese momento de Clear Audio. Armamos nuestra bandeja, pues colocamos nuestra cápsula MC, una Stradivari B2, su predefono adecuado para la Stradivari B2 y lo conectamos al equipo. Bueno, de lo primero que nos dimos cuenta es que más allá del break-in de la bandeja, que lo estábamos detectando con claridad, comenzamos a ver cómo el baffle estaba haciendo otra cosa. El baffle estaba aprendiendo, el reproductor estaba aprendiendo, los parlantes estaban aprendiendo a reproducir otro tipo de señal. Esa es mi experiencia. Lo que les estoy contando es lo que yo viví. Puede que otras personas no lo hayan vivido. He compartido esta experiencia y me han dicho me pasó lo mismo. O sea que no estoy solo en este mundo, pero esto es lo que yo viví. Entonces llegué a una conclusión. Un sistema termina de hacer break-in cuando le pasamos todo tipo de señal posible. Inicialmente le podemos pasar una señal de barrido, un barrido de frecuencias, pulsos, etcétera, para acelerar esto. Después podemos pasarle señal a través de un CD, que es una señal acotada, porque ustedes saben el rango de frecuencia que maneja un CD. Después le podemos pasar analógico y allí, si el analógico tiene un ancho de banda enorme, dada la calidad de la cápsula, el predefono, la bandeja y demás cuestiones, ustedes están atacando al sistema completo de audio con una información mucho más grande. De esto se trata. Y por supuesto, una cosa es digital, salida analógica, y otra cosa es analógico puro. Bien, nuestro baffle de ese momento, un Morfeo, para esta experiencia nosotros teníamos un Morfeo, después de pasarle vinilo, y estuve reproduciendo vinilo varios meses, cuando volví al CD, el CD sonaba mejor. Hice una comparación y el CD había sonado mejor. ¿Por qué? Porque el baffle había trabajado de otra forma, gracias al vinilo, ¿sí? Había trabajado de otra forma y se había elastizado en otro aspecto. Vamos a decirlo así. Ahora vamos a charlar del break-in de parlantes, pero se había elastizado de otra manera. Y al elastizarse, le permitió al parlante, componentes y demás, que aprendieron a trabajar un tipo de señal diferente, le permitió tener más soltura a la hora de trabajar un CD player, la señal de un CD player. Hoy podría ser perfectamente un streamer. Bueno, break-in de parlantes. ¿Qué ocurre con los parlantes? Los parlantes es un elemento mecánico, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos el ala de goma que todos ustedes ven del frente del parlante, y detrás de eso tenemos una suspensión, algunos le dicen araña. Todo esto tiene, el ala de goma tiene su rigidez natural, elasticidad y rigidez al mismo tiempo, resistencia, y la araña es una araña de un material específico que tiene apresto y es dura en sí, ¿sí? Sostiene o va a sostener todo el tiempo el cono en posición. En realidad, al mantener el cono en posición, tiene la bobina dentro del campo del imán del motor del parlante, ¿sí? Ok. La misma araña va a permitir que el cono suba y baje hasta cierto punto, junto con el ala de goma, y va a evitar, en los parlantes bien hechos, que esa bobina no pegue contra la base del motor y se abolle, y entonces a partir de ahí, o se deforme, y a partir de ahí raspe el parlante y haya que repararlo. También va a evitar que se vaya de excursión hacia adelante en el caso de un pico
o en el caso de excederlo de potencia. Bueno, los buenos parlantes tienen todo esto estudiado y son básicamente muy difícil de romperlos. Siempre se pueden romper, pero tenemos que ser criminales en cuanto al manejo de potencia para romper un parlante. Se han dado casos de gente que fue a un recital, a una cancha o un estadio o a un teatro, volvió a su casa, prendió y pretendió que un equipo de 200 watts le diera lo mismo que 15.000 y terminaron rompiendo todo un sistema. Porque una vez que el parlante al romperse se puede poner en corto, y si se pone en corto y hay estado sólido y sin protección, volamos volamos los transistores. Es todo un efecto cascada. Imagínense lo peor. Bueno, los parlantes también se estabilizan. El break-in del parlante tiene que ver con la elasticidad, tiene que ver con el movimiento de la araña, de la goma y del cono. ¿Sí? Todo esto toma una elasticidad. En parlantes que trabajan como un pistón, ocurre en la goma que se elastiza, en la araña que se elastiza, y también se estabiliza. Bueno, se va a estabilizar la bobina, etcétera. Se va a estabilizar el motor del parlante, ¿sí? Con las horas. Y también se va a estabilizar el cono. Ustedes pueden ver que hay conos lisos, hay conos corrugados, hay conos... Bueno, ¿por qué? Porque hay frecuencias que quedan en ese cono y que algunos fabricantes quieren cancelarlas. Por ejemplo, ELAC tiene un cono con formato de diamante y ese formato de diamante cancela cualquier frecuencia que quede sonando o interfiriendo en la superficie del cono, ¿sí? No se olviden que ese cono tiene que producir un sonido y si hay frecuencias, esas frecuencias parásitas se suman a ese sonido que está reproduciendo el cono y lo altera. Entonces la idea es que no lo altere. Bien, en los domos ocurre lo mismo. Los domos también tienen una amortiguación, la superficie del domo en un principio es dura porque tiene dopajes, tiene compuestos que se le aplican al domo, también tiene apresto, la seda de ese domo, depende de la calidad, depende del material del domo, perdón, ¿no? Hay domos metálicos, pero también se dopan. Se le aplican componentes, ¿sí? Para quitarle ciertas resonancias naturales al material. Bueno, todo esto necesita lograr una elasticidad y a medida que le hacemos el break-in, esa elasticidad permite que el parlante baje la distorsión y llegue más arriba. Se hace más rápido, baja la distorsión y llega más arriba. A ciertos domos se le pueden aplicar elementos como lubricantes que hacen que ese domo elastice más rápido, ¿sí? y baje la distorsión. Y ese lubricante queda, no se evapora, queda muchos años. Y ustedes con eso logran suavizar la respuesta de ese parlante. Pero todo esto tiene que ver con el break-in y con el uso y con las diferentes posibilidades que le damos al parlante para reproducir música, ¿sí? O sea, lo vamos a atacar con diferentes tipos de señales. Así se llega a ablandar realmente un elemento. Capacitor, bobina, transistor, parlante, cable, con una variedad de señales. Tiempo de break-in, depende del componente. Obviamente cuanto menos material haya, más fácil. Desde una cápsula que tiene una amortiguación de goma y una bobinita de alambre y demás, que esa amortiguación de goma, que es la que sostiene, bueno, en algunos casos goma, pero es la que sostiene al cantilever en posición, etcétera, hasta que eso se ablanda, la cápsula para leer el surco es torpe. Después eso se ablanda, hizo el break-in y lee de otra manera y ustedes ven pasajes muy complejos que los resuelve con facilidad. Desde allí hasta un elemento muchísimo más sofisticado como puede ser un amplificador, podemos contar con un break-in de 200 horas, 50, 75 hablan los que, digamos que del piso, vamos a hablar del piso. El piso de tiempo para hacer un break-in, 50, 75 horas, el estándar 200 horas, y en lo personal, yo escuché diferencias en un Darcil CTH8550, un integrado, hasta las 1000 horas. Lo consulté con Gervé de Letras en su momento y me dijo que su distribuidor de Asia, uno de sus distribuidores de Asia y yo, éramos los únicos dos que le habíamos comentado que Darcil seguía haciendo break-in hasta las 1000 horas. Así que bueno, nada, contento de que hayamos tenido la coincidencia con el distribuidor de Asia.
¿Esto qué significa? ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el audio hay que tener paciencia. Si vamos a catalogar o a juzgar un componente sin haberle dado el tiempo necesario, sonamos. Y hay un ejemplo. Un cliente nuestro, un amigo nuestro de la casa, estaba buscando un CD player de la firma Rotel. Entonces, la empresa que vende CD player le enviaba CD player, CD player, CD player. No le gustaba ninguno. No, es duro, no me gusta, no, no, esto no me gusta, aquello. Tenía mil críticas. Le mandaron un CD player que le encantó, inclusive era un modelo inferior a lo que le estaban mandando, y ese lo compró. Años después se nos conocemos, ¿sí? Y me comenta esta anécdota. Y entonces yo le explico, lo que pasa es que a usted lo que le mandaron es un demo, que ya tenía break-in. Y al tener break-in, él escuchó el componente relajado, suavizado, ¿sí? Perdió toda esa rigidez, perdió toda esa torpeza. Y por eso lo compró. Pero le habían llevado componentes de mayor rango dentro de la misma marca y no los compró porque no sabía que existía el break-in, que es una cosa que sucede, y tampoco se lo explicaron. No importa. Hay muchos vendedores que creen que los audiófilos tienen todos los detalles y no es así. La gente necesita asesoramiento. Hay mucha gente que ingresa al mundo del audio y mucha idea no tiene. Lo que quiere es disfrutar. Entonces es tarea nuestra asesorarlos todo lo posible, en todos los campos posibles, compartiendo nuestra experiencia para que ellos lleguen al objetivo, ¿no? Que es tener un sistema de sonido que disfruten a pleno y que los transporte cada vez que lo encienden. Bueno, break-in, interesantísimo. Cada tanto hay empresas que tienen CDs, que son para desmagnetizar componentes, etc. Una vez que ocurre el break-in, cada tanto, Isotec, Tellurium Q y diferentes empresas más tienen CDs, que tienen barridos de frecuencia, que ustedes se lo pasan, duran una hora, lo pasan por el equipo y después de pasarlo escuchan, o sea, sienten que el equipo se elastizó más, se refrescó, apareció claridad. ¿Por qué? Porque los componentes se van magnetizando, se van como ensuciando. Vamos a hacer una analogía muy rápida con el auto. Si ustedes al auto que no está hecho para, o sea, el motor que no está optimizado para nafta común, vamos a decirlo así, super, lo tienen con esa nafta, ¿sí? Lo trabajan con esa nafta y quizá una nafta inclusive de baja calidad, el motor por dentro se va carbonizando. Y cuando pasan a la nafta que está optimizada, una premium, y le colocan un limpiador de inyectores, el motor despega, tiene pique, tiene salida, tiene fluidez, es extraordinario. Cuando le damos mala corriente a un sistema ocurre exactamente lo mismo. Por eso existen estos CDs que les van a permitir a ustedes limpiar este carbón de los componentes, este magnetismo que se genera en los componentes, y por eso los regeneradores de PS Audio tienen un botoncito que podemos aplicar y que inyecta una señal a la fuente de los equipos armónicos que desmagnetizan el núcleo de los transformadores de fuente. Así que fíjense lo importante que es esto de tratar bien con la corriente a los equipos, mantenerlos con una desmagnetización semestral o anual de una hora, ¿sí? Y así el equipo siempre va a estar en óptimas condiciones y dándonos todo su potencial. Pero bueno, no se olviden, contemplen que un equipo nuevo, un transistorizado, un streamer, entre nosotros. El streamer Anti-Pause Audio me llevó cerca de 500 horas lograr el break-in completo. No se lo cuenten a nadie, pero me llevó 500 horas. El streamer, todavía estoy haciéndole break-in al server, porque en un streamer de estos hay dos computadoras que trabajan distinto. Bien, paciencia. ¿Quieren escuchar bien? Paciencia.
¿Quieren escuchar bien? Hay que trabajar en el equipo. Hay que dedicarle horas. Cuidado. Mejor lo tratamos, mejor responde. Más felices nosotros. Nunca olviden esto. Les comparto mi experiencia. Nunca olviden esto. Cuanto mejor break-in le hice a un sistema respetando el rango de potencia, etcétera, yendo de abajo, yendo de menor a mayor, de abajo para arriba en cuanto a la potencia, mejor me fue en cuanto al resultado final de sonido. ¿Sí? O sea, si yo un baffle no lo ataqué con muchísima potencia de cero, el baffle aprendió a ser amable. Me pasó a mí. ¿Sí? Y ese baffle siempre es amable después. ¿Se entiende? Porque lo cuidé. Hay baffles que son atacados con mucha potencia y esta elasticidad que tiene que tener el parlante recibe fracturas, tanto en la araña, en la de goma no, pero en la araña sí, recibe fracturas, el cono puede deformarse sutilmente y ya no comportarse como debe o para lo que por cómo fue fabricado. ¿Ok? Entonces también hay que ser amable con esto. Cuanto más amable y cuidadoso seamos con el equipo, mejor vamos a escuchar. Bueno, hoy charlamos de break-in. Pasen un lindo fin de semana, disfruten de su sistema, sigamos trabajando, lo vamos a llevar muy lejos, cuenten conmigo. El mismo sistema que hoy tienen puede llegar mucho más lejos, les se los aseguro, y van a poder disfrutar ustedes muchísimo más. Que sigan bien, nos vemos en próximos videos.